En esta preciosa hora, mis amados hermanos, Dios les bendiga, amigos, todos en general, Dios les bendiga. En este momento quiero leer la palabra de Dios. Para ello voy a leer lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 4. Voy a darle lectura a la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una de las oraciones del apóstol Pablo, por las cuales él acá está pidiendo, es para que Dios abra puerta. Esta carta de Colosenses es una de las cartas llamadas de la carta de la prisión, donde el apóstol Pablo las escribió estando preso. Y algo muy importante que debemos de notar es que el apóstol Pablo podía haber pedido que le ayudaran a orar para que Dios le abriera puertas para poder salir de la cárcel, para poder ser liberado. Sin embargo, no fue esa la razón o la necesidad que al apóstol lo lleva a pedir oración, sino más bien para que Dios abra puerta, pero con la idea, con la intención de que la palabra del Señor él pudiera predicarla. Así que cuando la palabra nos habla de puertas, puerta tiene la idea, tiene la señal de oportunidades que Dios va a permitir para que se pueda hacer su obra, pueda hacerse su trabajo. Y es así como Dios, a través de toda la vida de cada uno de nosotros, Dios va abriendo oportunidades para que de alguna manera podamos nosotros aprovechar esas puertas que Él abre, porque hay puertas que solamente Él las puede abrir, no las podemos abrir nosotros. Hay oportunidades que solamente pueden ser permitidas de parte de Dios, y nosotros lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, pedirle a Él que abra puertas, que nos den esas oportunidades para que podamos también aprovecharlas y llevar la palabra del Señor. De tal manera que acá vemos, en primer lugar, vemos la petición de oración que ponía. Esa petición que el apóstol Pablo les puso a los hermanos de la iglesia de Colosa. Él les dice en este versículo que hemos leído: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. Esa era la petición que el apóstol Pablo puso a los hermanos de la iglesia de Colosenses. Le dice: también oren por nosotros. Una de las necesidades que el apóstol Pablo siempre mantenía en su corazón, en su espíritu, era que hubieran oportunidades para llevar la palabra del Señor, que hubieran o se dieran esos momentos oportunos, esos momentos especiales donde él pudiera compartir la palabra de Dios. Esa es una muy buena petición, mi amado hermano. Ese es un buen punto que debe de ser mencionado en cada oración que nosotros hagamos. Esa debería de ser una petición primordial en la vida de cada creyente, en la vida de cada iglesia. Debería de ser una petición constante, y no solamente en tiempos de semana de oración, sino que debería de ser un estilo diario, una petición diaria, de que Dios pueda dar la oportunidad de que su palabra sea predicada, que su evangelio sea predicado. Hay lugares en donde, aun cuando el evangelio está siendo
predicado, pero hay lugares en donde todavía hay ciertos limitantes, los cuales de alguna manera hay una oposición, hay algo que no deja que la palabra pueda llegar a esos lugares. No cabe duda que hay personas las cuales han estado esperando por años quizá, y otros ni siquiera han oído el mensaje de salvación. Otros ni siquiera han podido tener la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo en sus corazones. Y ahora, cuando nosotros le decimos al Señor que abra puertas, el Señor puede dar oportunidad, el Señor puede proveer la oportunidad para que otros o nosotros vayamos y llevemos la palabra del Señor. Esto nos lleva a pensar que detrás de cada predicador siempre debe de haber una iglesia, siempre debe de haber un grupo de hermanos. Tal vez no sea toda la iglesia la cual esté involucrada, aunque debería de estarlo, pero a lo mejor siempre ha de haber un remanente que estará orando para que el pastor de la iglesia pueda Dios darle oportunidad de llevar su palabra a diferentes lugares. Esas puertas que Dios abra pueden ser aquella persona que está esperando que se le predique la palabra de Dios, puede ser un hogar, puede ser un lugar, puede ser, mi amado hermano, una persona que esté en algún lugar, la cual el Señor va a permitir que se le lleve su palabra. Por lo tanto, detrás de cada pastor debe de haber un remanente de hermanos que están orando por él. Detrás de cada misionero, detrás de cada evangelista, detrás de cada hombre, de cada mujer que lleva la palabra, debe de haber un pueblo lavado con la sangre de Cristo que esté clamando para que Dios le dé esas oportunidades. Anhelamos entonces que Dios nos dé esas oportunidades. Y es esa la razón por la cual el apóstol Pablo le dice a los hermanos, orando también al mismo tiempo por nosotros. Hay una necesidad. Pablo sabía que esta obra es ardua. Pablo sabía que esta obra no es fácil llevar la palabra, no es fácil, no es solamente pensar en que lo haré, sino pensar la forma, la oportunidad, la puerta que Dios está abriendo para que su palabra sea predicada. Así que aquí vemos nosotros la necesidad del apóstol Pablo de pedir oración a los hermanos. En segundo lugar, vemos el propósito espiritual que Pablo tenía. Y el propósito espiritual que Pablo tenía era para que el Señor, dice el versículo, nos abra puerta. Pero también sabemos nosotros que si el Señor no abre puertas, nada, absolutamente nada sucede. Si hablamos que puertas es señal de oportunidades, el que da las oportunidades es el Señor. Uno puede tener muchos deseos, uno puede tener anhelos, sueños, y uno pudiera ser que tenga muchos planes. Sin embargo, mientras Dios no nos dé la oportunidad, no podemos, o a lo menos no podemos ver resultados, no podemos ver frutos. Por eso es que necesitamos pedirle al Señor que sea Él quien nos dé la oportunidad y aprovechar la oportunidad al máximo para compartir su palabra. Qué interesante es cuando usted y yo sabemos y entendemos que hay necesidad constante de predicar la palabra del Señor. Si el Señor entonces no abre oportunidades, nada sucede. Pero también si el Señor abre puertas y no hay disposición, tampoco nada sucede. Es de igual manera. Dios puede darnos oportunidades. Y hablando de oportunidades,
cuántas oportunidades Dios nos ha dado. Pensemos, mis amados hermanos, no es algo que nunca haya sucedido, sino que siempre Dios nos ha dado oportunidades y quizá no las hemos aprovechado. Quizá varias veces hemos tenido la oportunidad de conversar con alguna persona, ya sea compañero de trabajo, compañero de estudio, ya sea un amigo o cualquier otra persona que Dios nos puso en el camino. Alguna persona a la cual tuvimos la oportunidad de hablarle del Evangelio, de hablarle la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado quizá en aquellos lugares en donde hay un familiar, hay una persona que está a punto de morir y el Señor nos ha dado esa oportunidad porque esa persona no se debe de ir sin Dios y sin esperanza? Y sería una lástima y sería una pena y sería algo demasiadamente triste que aún teniendo esa oportunidad no le hablemos de la palabra de Dios. Usted no puede esperar que otro llegue a hacer ese trabajo si es a usted quien Dios se lo ha permitido. Usted no puede decir, vamos a ver si llamamos al pastor, vamos a ver si llamamos al hermano fulano, mientras que a usted en ese momento Dios le está dando esa oportunidad de ganar esa alma para Cristo, de hablarle a esa alma de la palabra de Dios, presentarle a Jesucristo nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas. Así que ahí tenemos una gran oportunidad. Si el apóstol Pablo dice que para que Dios le abra puerta era porque Pablo no dejaba pasar una oportunidad. Pablo no dejaba pasar las oportunidades que Dios le daba. A donde quiera que él estaba, a donde quiera que él iba, él siempre llevaba la palabra de Dios, independientemente en el lugar donde fuere y en las circunstancias en que estuviere. Siempre predicaba la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no va a darle oportunidad a aquel que no esté dispuesto a aprovecharla. Aquel que no esté dispuesto a entrar, aquel que no esté dispuesto a aprovechar al máximo esa oportunidad. Mire, hermano, cuántas personas han ganado muchas almas para Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque no han dejado pasar una oportunidad. La oportunidad que han tenido, han ocupado el mejor tiempo, han hecho un gran sacrificio y hasta que han ganado esa alma para Cristo Jesús. Dios va a dar oportunidades y seguirá dando oportunidades a aquellos creyentes que estén dispuestos o estemos dispuestos a aprovechar y a sembrar esa semilla del Evangelio, a llevar esa palabra del Señor. La palabra de Dios encontramos acá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Nos damos cuenta que siempre que Dios va a abrir una puerta, siempre también habrán dificultades, habrán problemas. Eso no falta, mi amado hermano. Eso nunca va a faltar. Los adversarios siempre van a estar allí. Capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 9, dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Los adversarios siempre han de surgir de alguna manera. Los enemigos siempre han de surgir de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que hayan oportunidades para otros, ni para que estos lleven el Evangelio, ni para que aquellos escuchen el santo Evangelio de Cristo Jesús. Siempre habrán adversarios, siempre habrá oposición. Usted nunca debe de extrañarse cuando hay una oportunidad y al mismo tiempo también viene la oposición. Al contrario, el apóstol Pablo dice que aún en medio de la oposición,
Él siguió predicando el evangelio de Cristo Jesús. Él no se detuvo, Él no se detuvo. Y el propósito del apóstol Pablo, ese era, mi amado hermano, que Dios le diera la oportunidad constantemente de la predicación de la palabra del Señor. Hay características las cuales la palabra de Dios nos enseña, características de aquellos a los cuales Dios les va a dar oportunidades. Es cierto, Dios quiere darnos oportunidades a todos, a usted y a mí. A todos los que estamos en sus caminos, Dios nos quiere dar oportunidades y han habido oportunidades. Dios nos ha venido dando esas oportunidades, pero hay características. ¿Por qué? Porque quizá muchas veces las hemos tenido, esos momentos, y no los hemos aprovechado. Ahora, ¿por qué habrá sido? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, allí encontramos algunas características de aquellos a los cuales Dios les abre puertas. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí encontramos tres características o tres cualidades de las que Dios ve en aquellas personas, y es a ellos a los cuales Dios les abre puertas, les da la oportunidad. Y la primera característica la vemos cuando dice, tienes poca fuerza. ¿Eso qué significa? Eso significa tener dependencia de Dios. Una persona, un cristiano que tiene dependencia de Dios, que sabe que todo lo que quiera hacer no será posible, al menos que dependa de Dios. Aquel creyente que sabe que el mensaje que tiene que dar nunca será posible con sus propias fuerzas, sino solamente dependiendo del Señor, porque esa palabra no es de Él. Esa palabra, como dijo el apóstol Pablo, no es palabra de sabiduría humana, sino palabra de Dios. El que tiene dependencia de Dios, dice acá, aunque tienes poca fuerza, es decir, tú sabes que de sí mismo no tiene fuerza, pero dependes totalmente de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él dijo en el capítulo 15, porque separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer. Y también el Señor acá está diciendo que aunque tienes poca fuerza, lo que está diciendo es que hay dependencia de Él, le ruegan a Él. Y es por esa razón que el apóstol Pablo lo está pidiendo en oración. Note que él no está tomando las decisiones por sí mismo, sino que les está diciendo a los hermanos que oren por él. También una segunda cualidad o característica es que dice, has guardado mi palabra. ¿Eso qué significa? Significa que hay obediencia. Estos creyentes eran obedientes a él, obedientes a su palabra. La obediencia juega un papel muy importante. A veces nosotros, el Señor nos da oportunidades de trabajar, nos abre puertas, pero no actuamos, no vamos, simplemente porque todavía nos hace falta, en primer lugar, ser dependientes de Él 100% y también ser obedientes a Él. La desobediencia entonces nos hace a veces dejar pasar las buenas oportunidades. La desobediencia porque el Señor nos dice en su palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nos envía, nos manda, nos da la orden que vayamos a predicar el evangelio. Hermano,
pero yo no siento deseo de ir. No es que sintamos deseos, es un mandato, es una orden que Dios nos está diciendo que vayamos. No ir, no predicar su palabra, eso significa desobediencia. Por lo tanto, las oportunidades vendrán para aquellos que tienen dependencia de Dios y que son obedientes a su palabra. Pero también la Biblia nos dice, y no has negado mi nombre. Estoy en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y no has negado mi nombre. ¿Eso qué significa? Significa consagración, entrega total. En otras palabras, hemos visto 3 características a los cuales Dios les dará oportunidades. Número 1, los que tienen poca fuerza, o sea, dependen de Dios. Número 2, aquellos que han guardado su palabra, es decir, que son obedientes, y aquellos que no han negado su fe, en otras palabras, son consagrados a Él. A ellos Dios les abrirá puertas, a ellos Dios les dará oportunidades. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos de la gran necesidad que tenemos de que Dios nos dé esas oportunidades y aprovecharlas y entrar para enseñar su palabra. Entonces, volviendo a Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 4, Pablo presenta ahí en primer lugar la petición que tenía, y Pablo presenta el propósito espiritual que tenía, pero también Pablo presenta la importancia que en él había. ¿Importancia en qué? Número 1, importancia en su palabra. Veamos qué nos dice el versículo 3 nuevamente. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Importancia en qué? Número 1, en la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Palabra de Pablo? No. ¿En cuál palabra? En la palabra de Dios. Pablo, lo que a él le era importante era la palabra de Dios. Dar a conocer su palabra. Aquí no estamos hablando de ideología humana. Aquí no estamos hablando de filosofía. Aquí no estamos hablando de psicología. Aquí no estamos hablando de ningún invento de hombre. Estamos hablando de la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que transforma, la palabra que hace sabio al sencillo, la palabra en la cual cada día nosotros crecemos, como dice Pedro, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. La palabra viva y eficaz. El apóstol Pablo amaba la palabra de Dios. El apóstol Pablo no solamente conocía la palabra, amaba la palabra, predicaba la palabra. El apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. Así que eso se le llama tener prioridad, importancia en la palabra. Pero también él habla de la proclamación acá en este pasaje. Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El misterio revelado, dar a conocer lo que había sido enseñado y que fue revelado en Cristo Jesús. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. En otras versiones dice, para que lo dé a conocer con claridad. Pablo quería que los oyentes pudieran entender, pudieran percibir el evangelio. ¿Se acuerda usted allá en Hechos capítulo 8 cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que allá en el desierto iba un hombre, el etíope, aquel hombre, el eunuco que iba en aquel carro que iba de adorar a Dios de Jerusalén? Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo lleva a ese lugar. Y Felipe le dice a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre iba leyendo una porción del libro del profeta Zacarías y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y Felipe comenzó a enseñarle, el Espíritu Santo le dijo, acércate. Y Felipe comenzó a enseñarle
a enseñarle el Evangelio y al final este hombre terminó creyendo en Jesucristo y al final fue bautizado. Qué maravilloso es el tener interés en dar a conocer la palabra, en ver a aquellas personas. Dios tiene interés en ello. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo acá está diciendo que Dios abra puerta. Hay puertas que han de abrirse. Hay puertas que, dice la Biblia, tocad y se os abrirá. Esas puertas se pueden abrir. Pero hay puertas que no las podemos abrir. Las puertas que no podemos abrir, esas solamente las puede abrir Dios, que esas son las oportunidades que Él nos va dando en diferentes lugares. A cada uno Dios nos da diferentes oportunidades de compartir su palabra. Cuando Dios abre una puerta, es para que usted y yo vayamos. Cuando Dios cierra puertas, no se pueden abrir. Pero sí hay una puerta que sí la podemos abrir. Y Apocalipsis nos habla de esa puerta, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La única puerta que nosotros podemos abrir es la puerta de nuestro corazón. Amigo, usted puede abrir la puerta de su corazón para que Cristo pueda entrar en él. Y notemos que ese pasaje les está diciendo a los creyentes también, que cada uno de nosotros podemos abrir esa puerta de nuestro corazón para que pueda entrar cada día esa bendición. Pero Pablo acá está hablando de puertas, de oportunidades para predicar el Evangelio del Señor. Si hay alguna oportunidad que Dios le ha puesto en su vida, hágalo. Vayamos. Hablemos de su palabra. No tema, Él está con usted. Pablo hubiera podido pedirle al Señor que le abriera puertas para salir de la cárcel, pero fue al contrario. Pablo dice: oren para que Dios me abra puerta y llevar la palabra del Señor. Amados hermanos y amigos, amigo, en esta tarde, si aún todavía usted no ha abierto la puerta de su corazón, hágalo. Eso usted puede hacerlo. Para eso usted necesita ser reconocedor de quién es, qué es el problema que tiene, qué es el pecado. Abra la puerta de su corazón para que Cristo entre y more en su vida. Gracias, Padre, por la palabra que nos has dado. Esperamos que tú siempre nos continúes bendiciendo y que la gloria siempre sea para ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.